Vamos a dar paso al expositor Juan Antonio Fernández. Juan Antonio Fernández es máster en coaching deportivo y trainer en programación neurolingüística con el tema comunicación para el alto desempeño. Bienvenido desde España, Juan Antonio, a disposición. Hola a todos, muchas gracias por estos minutos que nos dedicáis. Ya sé que es difícil y más un viernes, entonces lo primero que quiero es agradeceros que estéis aquí presentes. Y bueno, yo quería hablaros un poquito del tema de la comunicación para el alto rendimiento y deciros que desde mi experiencia, ya como jugador, trabajando con categorías inferiores y ahora como entrenador de categorías senior y como coach, que me he dado cuenta de que es muy importante la comunicación, cómo nos hablamos, cómo hablamos a otras personas y cómo nos relacionamos. Somos seres sociales, tendemos a relacionarnos. Creo que es necesario las relaciones entre personas y parte de la importancia de esas relaciones la tiene el lenguaje, lo que decimos y cómo lo decimos. Antes de empezar, me gustaría matizar un poquito lo que quiero decir con alto rendimiento. No me refiero a la parte donde todos conocemos en equipos profesionales, donde el alto rendimiento está presente continuamente, sino más a la parte en el que cualquier persona, cualquier individuo, mejore sus capacidades y sus habilidades, independientemente del mismo, perdón, del deporte que practique y del nivel que tenga, del nivel que tenga el deportista, ya sea profesional, semiprofesional o amateur, o incluso que esté iniciando un deporte. Y luego también quería deciros un poquito, hablaros un poquito de la comunicación, para entrar un poco en el tema. Es importante que en toda comunicación, ya que es un proceso de interacción en el que participa el lenguaje, ya sea verbal o no verbal, que estemos, que, es- que lleve, digamos que toda esa relación, toda esa comunicación que va a ser entre personas, pues que también tenemos que saber que lleva implícito pues, un proceso de aprendizaje y que además pues, participa en la construcción de la personalidad, sobre todo en categorías inferiores, donde la personalidad aún se está formando. Que yo me gustaría empezar lanzando una pregunta, que es, ¿qué creéis vosotros que puede frenar el alto rendimiento? Yo os diría, hay muchos aspectos que frenan el alto rendimiento, pero me voy a basar en dos concretamente que influyen a nivel de comunicación. Estaríamos hablando del diálogo externo y del diálogo interno. ¿Qué factores afectan al diálogo externo? ¿Qué se ve implicado dentro de un diálogo externo? Perdón. El público, los amigos, los compañeros, la familia, entrenadores. Yo me voy a centrar un poquito en el ámbito entrenador-jugador, o sea, la interacción que hay entre el jugador y el entrenador. Deciros que como entrenadores, cuando queremos transmitir una información, una corrección, queremos dar unas indicaciones, tenemos que saber que la información que le va a llegar al deportista va a ir, digamos, en función de tres aspectos, que es cómo llega al deportista esa información a través de las palabras que estamos usando, el tono de voz que estemos empleando para transmitir esa información y la parte corporal, nuestro lenguaje corporal. Si queremos que ese lenguaje o esa información, vamos, esa información, perdón, llegue de una manera efectiva al jugador, tenemos que ser congruentes entre lo transmitido, el tono de voz que estamos empleando para transmitir esa indicación y el lenguaje corporal que estamos mostrando a la hora de interrelacionarnos con el deportista. Vale. Otro aspecto importante que debe tener en cuenta, por ejemplo, un entrenador,
yo diría que evitéis, por favor, las comparaciones. Es muy importante evitar comparaciones. Y no hace mucho tiempo, por contaros una anécdota, yo estuve viendo un entrenamiento de categorías inferiores y en él pude observar pues, que estaba haciendo el entrenador un ejercicio de salidas de presión, un ejercicio aparentemente normal, sencillito, pero con una dificultad para el deportista que lo estaba practicando. Y es que necesitaba hacer un giro, un pase, giro para invertir al lado contrario, pero el jugador cada vez que lo hacía y daba el pase mal, pues eso aumentaba, digamos, que el entrenador se estuviera un poquito molestando. Y llegó un momento en el que le dije al jugador, quítate de ahí, que verás cómo tu compañero lo va a hacer mejor. Creo que es importante evitar ese tipo de comparaciones, porque para el niño es, "Zas, lo has hecho mal, ahora ahí lo tienes, búscalo, a ver qué pasa". Creo que desde ese aspecto es importante que evitemos las comparaciones. Y otra parte que tenemos que evitar como entrenadores son las generalizaciones. Tipo de lenguaje como siempre, nunca, todo. Son palabras que debemos de evitar, porque eso crea dudas en el deportista y no le beneficia para nada. También quiero deciros que cualquier ejercicio es importante a la hora de transmitir la información, que el deportista conozca el por qué y el para qué. Es decir, por qué quiero hacer este ejercicio en concreto, para qué quiero hacerlo, qué quiero conseguir, cuál es mi objetivo a conseguir. Porque eso hace que el jugador se vea más implicado, que se meta dentro del entrenamiento o de la competición y participe, sea participativo en ese aspecto. En lo referente al diálogo interno, van a aparecer creencias limitantes, aparecerá un lenguaje, tengo que, debería, necesito, no sé, no puedo, no lo voy a conseguir, no valgo. Al final lo que podemos estar haciendo es creando creencias limitantes, por ejemplo, del tipo no soy suficiente. Y esto mina mucho el alto rendimiento y mina mucho a la persona. Al final se puede sentir frustrado, puede tender a tener episodios de ira o de rabia ante situaciones, y esto es algo que al final perjudica seriamente el crecimiento de un deportista. También nos aparecerán pensamientos negativos con todo esto de las experiencias que esté llevando a cabo el deportista, y sobre todo las emociones desagradables, como la ira, la rabia, la frustración, el miedo, la tristeza. Entonces tenemos que tener claro que cuando nosotros nos relacionamos con otra persona, tendemos a omitir, a generalizar o a distorsionar toda la información a través de nuestro lenguaje. Esto nos lleva a tener una conducta en concreto que pueda ser poco o nada beneficiosa para la mejora de nuestro rendimiento. ¿Por qué? Porque tendemos a hacer todas estas pautas y lo que necesitamos es que toda la información sea de la mayor manera precisa y concisa para que el jugador la entienda y no se bloquee o no existan dudas, sepa lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer en cada momento. También debemos saber que todo esto va a suceder a nivel mental, ¿vale? Va a suceder, van a aparecer, mejor dicho, pensamientos limitantes o negativos, que van a aparecer creencias limitantes, que vamos a trabajar con todos esos aspectos externos que van a influir en nuestro rendimiento deportivo, y que vamos a trabajar con nuestras emociones. Emociones que se van a ver reflejadas en nuestro cuerpo, ¿vale? Vamos a poder sentir esas emociones, vamos a poder tener esas sensaciones que se van a reflejar en el cuerpo, y es importante conocer que todo esto sucede a nivel interno. ¿Cómo vamos o cómo podemos tomar conciencia de esto? Podemos hacerlo desde dos niveles. Podemos hacerlo desde un nivel primario, al que yo llamo zona de confort, que todo el mundo conocemos como zona de confort. Aquí me siento seguro, no quiero cambiar nada porque estoy seguro, me muevo en una zona donde la conozco y sé lo que tengo que hacer. Aunque me esté creando un conflicto, sé que lo hago bien ahí,
me muevo ahí y ahí estoy. O lo puedo hacer desde una parte generativa, ¿vale? Una zona de mejora. Ahí es donde podemos trabajar a través de posibilidades, a través de opciones, cómo puedo mejorar. Esto es un trabajo que, como bien Oscar decía anteriormente, que lo debe de realizar una persona, un psicólogo deportivo o un coach deportivo especializado, que sea bueno, que sepa trabajar estos aspectos. Y desde ese punto, pues podemos trabajar a través del coach, que nos va a ir guiando, nos va a dar unas pautas, nos va a dar unas opciones para poder ir mejorando cada día, con una guía o con unos objetivos a realizar, con unos objetivos trazados a trabajar. Vale, esto, ¿cómo podemos hacerlo? Pues a través de la comunicación podemos conseguir que nuestro rendimiento aumente. Voy a dar unas pautas tanto para entrenadores como para deportistas. Para entrenadores, por favor, el lenguaje utilizado tanto a transmitir órdenes, indicaciones, correcciones, ya sea en competición, ya sea en entrenamientos, por favor, desde una parte positiva. Siempre la corrección desde un enfoque positivo. No es lo mismo hacer la corrección desde el error, te penalizo el error y te lo comunico, que hacerlo desde la parte positiva. Porque además de incidir en el error, lo que vamos a conseguir es que lo haga desde un enfoque positivo el jugador y además le vamos a añadir opciones para mejorar esa situación. Aquí es donde es la parte importante. Debemos de dar opciones ante una corrección, no centrarnos en el error. Ejemplo, si tú a un jugador le dices, tío, defiende ya, ponte las pilas, te están pasando todos. No es lo mismo, porque vas a utilizar un lenguaje agresivo que el jugador se pueda sentir atacado, que decirle, mira, te están pasando porque tu parte corporal, que muchas veces no se trabaja y es importantísima en este deporte, no la tiene bien colocada, estás trabajando sobre su pierna no dominante cuando tendrías que trabajar sobre su pierna dominante y evitar así, digamos, que te sobrepasen. Corregimos el error, damos información positiva, damos opciones a corregir esa situación. Vale, esto puede generar que el jugador aumente la autoestima, su motivación y quiera seguir trabajando, porque lo hace desde una parte positiva, no desde un enfoque negativo, ni desde un error. Así que como entrenadores, no castiguéis el error, trabajar las opciones para mejorarlo. Y luego otro apunte para los entrenadores es que para transmitir esa información se puede hacer de varias maneras. Hay que conocer, aplicar y adaptar un estilo comunicativo para la situación o situaciones o para la persona o las personas que estén implicadas. Por ejemplo, podemos trabajar un estilo agresivo de comunicación, podemos trabajar un estilo pasivo de comunicación o podemos trabajar un estilo asertivo de comunicación. ¿Cómo definirlo? Al final, ¿cómo decidir qué estilo trabajar? Al final tienes que conocer cómo funciona cada estilo para poder trabajar con ellos. También te puede ayudar un coach deportivo a conseguir esto, para tener una mejor comunicación con el deportista, porque cuanto mayor sea la comunicación con el deportista y mejor sea, mejores opciones de conseguir nuestros objetivos como entrenadores y mejoraremos a los deportistas. Las pautas para los deportistas. Yo aquí os hablaría, primero y principal, es el autodescubrimiento, conocerte a ti mismo, cómo tú actúas ante diferentes situaciones, cuando tienes unos pensamientos negativos, cuando se producen unas emociones. Es importante saber y conocerte a ti mismo. Y una segunda pauta sería consciencia. Necesitas tomar consciencia de todo lo que sucede para poder empezar a trabajar. Y todo esto es una consciencia, digamos, a través de nuestro diálogo interno. Es un aspecto un poco más emocional.
cómo lo sentimos dentro del cuerpo. Recordar que estamos trabajando con pensamientos, estamos trabajando con emociones y estamos trabajando con sensaciones corporales. Esa sensación corporal lo vamos a llamar disparador, ese es el disparador. Tenemos una situación donde se produce un pensamiento, nos genera una emoción y nos produce una sensación en el cuerpo. Ese es el disparador. Ese es nuestro disparador que nos va a indicar cómo estamos a nivel emocional. Y de aquí de lo que estamos buscando es encontrar esa consciencia. Consciencia de qué es lo que nos quiere transmitir esa sensación, cómo se manifiesta en nuestro cuerpo y qué pensamientos lo han provocado. El trabajo de un coach es identificar todo esto a base de preguntas y de escucha activa. Y es importante tener siempre una persona a tu lado que te acompañe, que te guíe, que al final va a sacar todos los recursos que tienes dentro, pero guiándote, saliendo de tu propia cosecha, como digo yo, de tu propia parte interna, que es donde al final residen todos los recursos que tenemos. Los tenemos escondidos porque están un poquito ahí a nivel inconsciente o en el subconsciente, pero tenemos que tratar de sacarlos, de exponerlos fuera y sacarlos fuera. ¿Vale? Lo que estamos tratando de buscar aquí es un nivel de consciencia generativo, desde donde tenemos todas las opciones para mejorar y poder entrar en alto rendimiento. Acordaros de que trabajamos, se produce una dificultad o un error, ¿vale? Se produce un pensamiento negativo, se produce una emoción desagradable. Buscamos desde la parte generativa mejorar esas opciones. Aparecerá una emoción positiva, una emoción agradable, entraremos en alto rendimiento. Si os dais cuenta, y yo esto es un tema que siempre me ha gustado hablar, es que siempre trabajamos la parte técnica, la parte física, la parte táctica, pero obviamos un poquito la parte mental. Y la parte mental es una parte muy importante dentro de estos tres pilares, que sería un cuarto pilar añadido a lo que forma un deportista. ¿Por qué es importante? Porque al final tus pensamientos hacen que tu parte física o tu parte técnica o tu parte táctica, tu lenguaje también, hace que estas partes, digamos, se integren y puedan funcionar como una sola. Si os dais cuenta, lo que tendemos, los entrenadores, en mi caso también como entrenador, lo que me he dado cuenta es que siempre tratamos de automatizar los movimientos, tanto en el aspecto físico como en el aspecto técnico como en el aspecto táctico. ¿Por qué hacemos esto? Porque cuanto más automaticemos movimientos, más se quedan grabados en la parte inconsciente y luego cuando practicamos el deporte o tanto en entrenamientos como en competición, lo que hacen es salir fuera de una manera, digamos, automática, muy rápida. ¿Y qué nos permite esto? Ahorrar energía. Ahorrar energía para afrontar el resto de la competición o otras cosas que nos impliquen dentro de la competición. En la parte mental no se puede automatizar. No les voy a hablar de automatizar emociones, pero sí es bueno que igual que automatizamos movimientos, aprendamos a gestionar las emociones. Porque estas emociones, si las sabemos gestionar, lo que nos va a dar es la posibilidad de poder cambiar de una emoción desagradable a una emoción más agradable mucho más rápido. Y esto nos permite no desconectarnos del juego, no desconectarnos de los entrenamientos o de la competición, nos permite estar concentrado y centrado. Vale, pues por mi parte agradeceros todo esto, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado a entender un poquito más cómo funciona todo esto. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes esta noche y compartir con nosotros unos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Antonio.